Dios bendiga a cada hermano que se unen a través de este medio del ministerio Rompiendo Barreras, y a través de esta plataforma quisiéramos bendecirle con una palabra poderosa, ya que nos encontramos en Daytona, Florida, y desde esta instalación queremos compartir con ustedes esta palabra que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 18 al 29. Y dice así en la Biblia: escribe el mensajero de la iglesia que está en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce fino. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y también tu presencia, y que tus últimas obras son mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que has permitido que tu mujer, escuche bien, que tu mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a cometer prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, dice el Señor, de arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su prostitución. He aquí, yo la arrojaré en cama, y a los que cometen adulterio con ella en gran aflicción, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sigue diciendo: y a sus hijos daré muerte con plaga. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las extrañas y los corazones, y le daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a ustedes, escuche bien, pero a ustedes, a los demás que se encuentran en Tiatira, a todos los que no tienen esa doctrina, a los que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, le digo, no le impondré otra carga. Pero los que tienen, reténgalo, dice el Señor, hasta que yo vaya a usted. Al vencedor y al que conserve mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo también la he recibido de mi Padre, y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Vayamos a este poderoso mensaje. Es interesante al recorrido de esta porción bíblica que acabamos de leer, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del 18 hacia adelante. Dios requiere que su iglesia viva en santidad. Pero quisiera decirle a usted, hermano, a través de esta escritura, y quiero traerle esta introducción para poder recargar más sobre esta iglesia. Quiero decirte que la ciudad de Tiatira era más pequeña y menos importante que las primeras tres que habíamos hablado anteriormente. Sabemos que era un centro comercial y reconocido por su gran variedad de gremios, entre los que estaban los panaderos, los artesanos, también estaban los artesanos en bronce, los zapateros, los alfareros, los tejedores y también los escultores y otras más funciones que ellos hacían. Los gremios jugaban un papel importante en la vida social, política y religiosa, así como en los económicos también, y cada uno de ellos tenían su dios patrón y su época de festividad. O sea, en otras palabras, a cada dios que ellos creían se le hacían fiestas. Y podemos ver que el Hijo de Dios que nos presenta en la Biblia en Apocalipsis capítulo del 18 hacia adelante, cuando se refiere al Hijo de Dios, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo se identifica como el que tiene ojos penetrantes. Eso está en el versículo número 18. Y el que escudriña la mente, el corazón. Eso está en el versículo 23 de Apocalipsis. Y el que también puede juzgar con firmeza y dureza
Oh, santo es el Señor que es para siempre, y al que dará a cada uno según sus obras. En el capítulo 2 del versículo 29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de esta nueva generación. ¿Qué es la recomendación que podríamos usar el ejemplo para la iglesia de esta generación? Ahora quisiera explicarle que es interesante, ya que Cristo señala varias virtudes de los cristianos de Tiatira. Dando un recorrido a través de las Escrituras, podemos analizar que hacían buenas obras como los efesios. Y pude notar que esta iglesia de Tiatira mostraba el amor que le faltaba a los efesios. Y una de las cualidades que aprendí a través de Tiatira es que eran perseverantes. Esta cosa es increíble, cosa que necesitaba los de la iglesia de Esmirna. También, oh santo el Señor que para siempre, también tenían la fe que algunos de Pérgamo, escuché bien, algunos de Pérgamo estaban perdiendo. Pero junto con estas virtudes que tenía la iglesia de Tiatira, habían aprendido la necesidad de crecer. O sea, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que crecer continuamente. Cuando comparamos, escuche bien, cuando comparamos la iglesia de Tiatira con la de Efesio, podemos notar que Efesio retrocedía y Tiatira avanzaba. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es un crecimiento constante para llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y desarrollando cada día más la devoción, los frutos del Espíritu Santo, la santidad, la sumisión a Dios y el servicio humilde. ¡Qué interesante está esta palabra, amado amigo! Usted que me escucha a través de esta plataforma, ¿sabía usted que una de las voluntades de Dios es nuestra santificación? Por eso es que en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 del versículo 3, dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, y que te apartes de toda fornicación. Ahora bien, vamos a entrar a la crítica de esta iglesia de Tiatira. Podemos encontrar que, sin embargo, en el recorrido de esta lección que estamos dando hoy, podemos notar que en medio de su crecimiento los creyentes toleraban la influencia de una profetisa falsa. ¿Cuántas profetisas falsas hay hoy en día en esta generación? Pero algunos creen que el amor exige ser tolerante. ¿Sabía usted eso? Cuando analizamos dentro de las congregaciones, muchas personas piensan que nosotros tenemos que ser tolerantes aún con personas que corrompen la vida moral, espiritual en las congregaciones. Pero Cristo enseñó que esto no es así. No tenemos mucha información del nombre de esta mujer, solo sabemos que promovía costumbres inmorales e idólatras, como hizo también la reina Jezabel en la antigüedad. Esa información de la reina Isabel, si usted quisiera buscarla más profundo, se encuentra en Primeras de Reyes, en el capítulo 16 del versículo 29 al 34, y en Segunda de Reyes, capítulo 9 del versículo 30 al 37, ya que ella decía que recibía sus enseñanzas por parte de Dios y a través del don de la profecía. ¡Qué tremendo, amado y amigo, esta expulsión bíblica para la iglesia de esta nueva generación! Quisiera que pusiéramos mucha atención en este punto que voy a tocar hoy, porque sé que va a ser de bendición para usted y su familia. Parece que esta profetisa enseñaba semejantes cosas como las que enseñaban y seguían la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. En el versículo 14, entendiendo esto, que la inmoralidad y comer las cosas sacrificadas a los ídolos eran grandes tentaciones para esta sociedad que vivían, por lo tanto, algunos buscaban la forma de justificar su desobediencia, como los gnósticos. Yo quisiera desglosar esta palabra gnósticos.
Desglosar la palabra gnóstico según la Biblia, la palabra gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa, escuche bien, que significa conocimiento. Los gnósticos se creían los superiores sabios de las cosas profundas de Dios, y el gnosticismo es considerado como una herejía en términos bíblicos. Y analizando bien, mi amigo, podemos notar que la hipnosis, ese espíritu de gnosticismo, corría dentro de esta congregación. Por eso quisiera decirte que algunos creían que el espíritu podía mantenerse puro aunque el cuerpo obedezca a los deseos carnales. Posiblemente esta profetisa enseñaba que el creyente necesitaba conocer las profundidades, escuche bien esto, las profundidades de Satanás para apreciar y disfrutar las grandezas de la gracia divina de Dios. Y lo triste de esta congregación era que se jactaba de poseer una madurez superior a los demás, mas sin embargo, cuando analizamos los escritos del apóstol Pablo, le expresaba y decía: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 del versículo 3. Santo es el Señor que vive para siempre. Mira hasta el nivel donde estaban estos gnósticos, que ellos pensaban que sabían las profundidades de nuestro Señor Jesucristo y cometían este acto de aberración. Oh, santo es el Señor que vive para siempre. ¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones en estos últimos tiempos practican en tales cosas? Oh, santo es el Señor que vive para siempre. He visto a muchos que se trepan en los altares de Dios y no le importa si hay que respetar el altar de Dios, si hay que sujetarse a la palabra de Dios. Es como si echaran la palabra de Dios, amado y amigo, hacia el lado y hacen la voluntad que ellos quisieran hacer, cometiendo adulterio, fornicaciones y cosas que podríamos mencionar a través de esta corta reflexión. Por eso, mi amigo, conductas que vemos dentro de la iglesia de hoy que corrompen, oh santo es el Señor, el diseño que Dios ha establecido para cada congregación. A esta iglesia Dios le había hecho saber que su conducta merecía castigo. Escuche bien, que su conducta merecía castigo, pero no se habían arrepentido. Cristo le reprocha más por su falta de arrepentimiento que por su conducta. Para esta iglesia solo quedaba la disciplina de Dios, como sucedió con Jezabel del antaño. ¿Ustedes se recuerdan? Ya que ella pecaba en cama, por tanto sufriría en cama de enfermedad. Asimismo, lo que pecaron con ella pasarían tribulaciones si no se arrepentían. Y además Dios le advierte que sus hijos morirían por causa de su inmoralidad. Jesucristo dijo que así todas las congregaciones hasta el día de hoy, escuche bien, hasta el día de hoy, hermano, sabrán que aún los pecados ocultos no pasarán por alto, no pasarán por desapercibido para la cabeza de la iglesia, y que hay un castigo a los que corrompen su iglesia. Pero es interesante el amor de Dios, como Dios trabaja con diferentes tipos de iglesias. Dios le trae una exhortación a la iglesia de Esmirna. El Señor da una instrucción para los que no habían sido engañados, los que habían resistido las tentaciones de Jezabel. ¿Sabía usted, amado y amigo, que hay personas, hermanos, que están dentro de las congregaciones y son hombres de Dios fieles a nuestro Señor Jesucristo? Jesús dijo: no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Haciendo un recorrido en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos demanda como iglesia la pureza. Y esa es una palabra que muchos ministros y muchas congregaciones no la quieren escuchar. Pero no exige el extremo de negar el cuerpo y guardar leyes ascéticas y legalistas. Entendiendo esto, amado y amigo,
que disfrutar de la vida dentro del marco de las normas bíblicas y gozar del sexo dentro del matrimonio es correcto ante los ojos de Dios. En este aspecto, los creyentes de Tiatira estaban haciendo lo suficiente porque no estaban siguiendo la influencia de esa falsa profetisa. Dios no le pidió medidas más extremas. Estaban resistiendo las enseñanzas de la profetisa y volvían la espalda a las tentaciones y presiones de las sociedades de esa iglesia. Estaban creciendo en un servicio con amor, fe, paciencia, y debían mantener esa vida hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es interesante esto? Amado y amigo, es interesante porque Dios desafía a esta iglesia de Tiatira, también como desafía a las iglesias de esta última generación, porque este mensaje fue para la iglesia de Tiatira, pero también es inminente para la iglesia de estos últimos días. Analicemos estos dos puntos. Jesús promete bendiciones para los verdaderos. Primero reinarán con Jesucristo, escuche bien, los que han sido transformados y aprenden a dominar sus pasiones en esta vida. Y reinarán sobre esferas más grandes en el futuro y recibirán la estrella de la mañana. ¡Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo! Cuando analizamos el último capítulo del libro de Apocalipsis, Cristo se designa a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Y también el apóstol Pedro dice que la venida de Cristo será como un lucero de la mañana, y que a los vencedores tendrán siempre a Cristo, y que también participarán no solo de sus reinos, sino también de su gloria. Pero para concluir, hermano, usted que me está escuchando, para concluir con este mensaje, entonces los mensajes a las primeras 4 iglesias que ya hemos hablado de ellas, tengamos la conciencia que Dios nos enseña que Cristo espera que su pueblo tenga amor por Él, que persevere fiel en medio de la aflicción, que mantenga la verdad de su doctrina y la santidad en su conducta. Por eso, en Apocalipsis, en el capítulo 2 del versículo 29, el Señor le dice a la iglesia: el que tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias de esta nueva generación. Espero que este mensaje haya sido de bendición para usted, para su familia y para todos los que los rodean. Dios les bendiga, Dios les guarde mucho, y quien le habló fue su hermano James Pagan a través del ministerio Rompiendo Barreras. Usted puede entrar ahí en YouTube y buscar James Pagan Ministry, y allí podrá encontrarse con estos mensajes y escucharlo, que Dios sé que le va a hablar a su vida a través de ello. Dios les bendiga, gracias y nos vemos hasta pronto. Amén y amén.